An Eternal Perspective 68. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse y mantenerse firmes en estos tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Nuestra perspectiva eterna. Durante varias semanas hemos estado hablando acerca de la paz en el corazón y la mente que Dios promete a su pueblo, para ser liberado de pensamientos y emociones frustrantes. En Isaías 26:3, dice: Dios nos guarda en completa paz, aquel cuyo pensamiento en Él persevera porque ha confiado. La paz mental y del corazón no es automática, es condicional, mora en quienes pueden controlar sus pensamientos en Dios. Muchos cristianos sinceros tienen dificultades para comprender lo que significa mantener nuestros pensamientos puestos en Dios, porque todos tenemos muchas responsabilidades y tareas que cumplir para vivir en este mundo. Para mantener nuestros pensamientos en Dios, y experimentar la paz mental del corazón que Dios te ofrece, debemos tenerla una perspectiva correcta y eterna. Tener una perspectiva eterna, es darse cuenta que, gracias a lo que Jesús hizo, nosotros tenemos un futuro con esperanza que va más allá de esta vida, porque nos da la facultad de reconocer que la mejor y mayor de parte de la vida está por venir después de esta vida. Vivir con perspectiva eterna es vivir con la conciencia tranquila, de que hay más en la vida, y que esta vida no es solo esta vida, que la vida que está por venir es la mejor vida. La paz que Dios promete es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque se basa en las circunstancias que enfrentamos, sino en el poder que tenemos para soportarlas al saber que todo es eventual, y que con su ayuda todo estará bien. No es por lo que vemos que tenemos paz mental y del corazón, es por la forma de cómo vemos las cosas que vemos. Si esta perspectiva dirige y domina nuestros pensamientos, tendremos paz en medio de la ansiedad vemos o sentimos, porque estamos poniendo el conocimiento de Dios en acción. Para desarrollar esta perspectiva eterna que nos dé paz mental en esta vida, debemos entender que somos parte de un plan, que nos beneficia mucho en esta vida, será nuestra gran recompensa en la vida venidera. Para la eternidad, Dios Todopoderoso ideó un plan para recobrar su familia de hijos e hijas santos y justos, con quien podrá vivir para siempre en una relación fraternal en el hogar que creó para nosotros en esta tierra. Sin embargo, su hogar familiar, este planeta no permaneció tal como Dios lo creó, y quiso que fuera, porque el pecado arrasó con todo lo bueno, comenzando con Adán, el primer hombre. Cuando Adán pecó, la humanidad y la tierra cayeron bajo maldición, corrupción y muerte, y los seres humanos nacen con inclinaciones egocéntricas y rebeldes, eligiendo ser independientes de Dios por el pecado, por lo tanto, están descalificados para ser parte de la familia de Dios. Como resultado de esa maldición, la tierra produce espinas y cardos, terremotos y tormentas asesinas por todas partes, las cosas se oxidan, se desgastan y todo ser viviente envejece y muere. Génesis 2:17, Génesis 3:17 al 19, Romanos 5 del 12 al 14, Mateo 6:19. Todo el sufrimiento, la angustia, el dolor y pérdida están presentes en este mundo vienen desde que Adán pecó. Desde entonces somos parte de esta generación condenada. Una vida libre y sin dolor en este mundo contaminado por el pecado, no siempre es buena del todo, suceden más cosas malas que buenas. La única esperanza es que Cristo sea nuestra perspectiva eterna. Dios sabía que esto sucedería antes de crear el mundo, por eso, preparó de antemano el plan para salvación y liberación de toda su creación, con el fin de recuperar su hogar y familia con la muerte de Jesús. Este plan redentor significa recomprar, recuperar o rescatar. En Efesios 1 del 4 al 5, dice, que Cristo nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En 2 Tim 1 2.9-10 es Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo,
el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La salvación implica no solo ir al infierno al morir, sino la completa salvación, restauración y transformación de todo lo que ha sido dañado por el pecado, a través del poder del Espíritu Santo, por el poder de la muerte de Jesús. La salvación está disponible para los que en él creen. En Hebreos 9 del 26 al 28, dice: Jesús, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Jesús es Dios encarnado, Dios hecho plenamente hombre sin dejar de ser plenamente Dios. Él vino a este mundo para morir como sacrificio por el pecado, y abrir el camino para que los hombres y las mujeres sean liberados de la culpa y el poder del pecado y sean restaurados al propósito en que fueron creados al principio como hijos e hijas de Dios por la fe en Él. Juan 1 del 12 al 13. Jesús vendrá una segunda vez para limpiar la tierra de todo rastro de pecado, corrupción y muerte. Vendrá para renovar y restaurar la tierra que la Biblia lo llama los nuevos cielos y la tierra, donde Dios y su familia, sus hijos e hijas redimidas vivirán para siempre. Apocalipsis 21-22. La salvación completa incluye que los hijos e hijas de Dios se reúnan de nuevo con sus cuerpos resucitados de entre los muertos, para ser hechos inmortales e incorruptibles a la semejanza de Cristo. Hemos dicho en lecciones anteriores que, con la muerte física, nadie deja de existir, que, al morir nuestro cuerpo, nuestra parte inmaterial se separa del cuerpo material, el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu pasa a otra dimensión, bien al cielo o al infierno, dependiendo de cómo hayamos respondido a Jesús en esta vida. Dios no nos creó para morir, ni para separarnos de nuestros cuerpos. En su segunda venida corregirá este problema, cuando nuestros cuerpos resucitados de la tumba se levanten a vivir de nuevo en la tierra, esta vez para siempre. Primera de Corintios 15 del 12 al 58. Para un cristiano, la vida después de esta vida significa regresar a la casa de Dios, al cielo invisible, significa regresar a la tierra renovada y restaurada con Jesús para vivir con el Señor para siempre en su hogar familiar, el cielo en la tierra. Esta es la salvación completa. Los primeros cristianos vivían seguros, porque ellos creían y estaban seguros que en esta vida solo estaban de paso en este mundo difícil y corrompido. Esta perspectiva les ayudó a lidiar con las dificultades de la vida. Pedro, en su primer sermón público predicado después del regreso de Jesús al cielo, dijo a la multitud que Jesús permanecerá en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, tal como Dios nos prometió hace mucho tiempo a través de sus profetas. Hechos 3:21. Los judíos del primer siglo entendieron por los escritos proféticos del Antiguo Testamento que Dios no iba a destruir este mundo, sino que lo purificaría y restauraría y limpiaría de toda corrupción y muerte. Tan pronto como Adán pecó, Dios comenzó a revelar su plan para deshacer el daño causado por el pecado, a través de la simiente de la mujer. Génesis 3:15. Jesús es la simiente y la mujer María. A través de los siglos Dios reveló a Israel su plan de redención a través de sus profetas. 700 años antes de que Jesús viniera a este mundo, el profeta Isaías recibió una revelación asombrosa. La profecía sobre la crucifixión de Jesús ya estaba registrada en el capítulo 53 del libro de Isaías. Hace 2 semanas hablamos de una profecía que Dios le reveló a Isaías, diciendo que llegará un día cuando el Señor quitará la sombra de muerte que se cierne sobre la tierra. Se tragará muerte para siempre, como el Señor soberano enjugará toda lágrima. Isaías 25 del 7 al 8. Isaías también escribió que los que pertenecen a Dios vivirán, y sus cuerpos resucitarán. Todos los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría. Isaías 26:19. El apóstol Pedro, más tarde escribió: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos,
sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El apóstol Pablo escribió a un grupo de creyentes judíos en Jesús para animarlos a permanecer fieles cuando se enfrentaban a una presión y persecución cada vez mayor para negarlo. Pablo les recordó que sus antepasados como Abraham y David, que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y muchos otros estuvieron de acuerdo que no eran más que extranjeros y nómadas aquí en la tierra, estaban buscando una vida mejor lugar, una patria celestial. Hebreos 11 de 13 al 16. Luego Pablo escribió, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todas estas personas que hemos mencionado recibieron la aprobación de Dios debido a su fe, pero ninguno de ellos recibió todo lo que Dios había prometido. Porque Dios tenía cosas mucho mejores en mente para nosotros que también les beneficiaría, porque no pueden recibir el premio al final de la carrera, hasta que terminemos la carrera. Pablo continuó diciendo, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, 1 y 2. ¿Qué quiso decir Pablo con cosas mejores? Pablo le escribía a la generación que veía las cosas mejores, la primera venida de la simiente prometida Jesús, que se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados, y nos redimió para Dios con su muerte en la cruz. Al hacerlo, Jesús activó el plan de Dios para restaurar la familia y el hogar familiar. Abrió el camino para que los hombres y mujeres pecadores lleguen a ser hijos e hijas de Dios mediante la fe en Él. Cuando Jesús regresó al cielo 40 días después de resucitar de entre los muertos, su primer mensaje a sus seguidores fue su promesa de regresar para completar el plan de redención. Hechos 1 del 9 al 11. Ninguna información académica ayudó a Pablo a vivir la vida sin problemas, aunque regularmente enfrentaba la muerte por su fe en Jesús. Él no se desanimaba, porque su perspectiva eterna le permitía lidiar no solo con la amenaza de muerte, sino contra las burlas y golpes que soportó mientras viajaba por el mundo romano predicando el Evangelio. Del contexto de enfrentar la muerte física, Pablo escribió, nunca nos damos por vencidos, nuestros cuerpos se transforman gradualmente muriendo al mundo, nosotros mismos nos hacemos más fuertes cada día, porque Dios nos da fuerza interior. Estos pequeños problemas nos están preparando para la gloria eterna. El conocimiento de nuestra gloria eterna hará que todos nuestros problemas desaparezcan. Nada, de las cosas que se ven durarán para siempre, pero las que no se ven son eternas. Por eso debemos mantener nuestra mente puesta en las cosas que no se ven. Segunda de Corintios 4 del 16 al 18. Hay dos tipos de cosas invisibles reales, Dios, sus santos ángeles, el cielo, y las realidades que están por venir, que son la vida nueva, el cielo nuevo donde mora la justicia. Nótenos que Pablo pudo llamar a las dificultades de la vida, peligros reales, problemas momentáneos de angustia y sufrimiento, con las cosas eternas que no tienen comparación que nos espera en la vida después de esta. Esta perspectiva eterna aligeró la carga de sus dificultades y sus peligros que enfrentaba, mientras mantenía su mente en cosas invisibles. Pablo entendió que este mundo en su forma actual está pasando. Primera de Corintios 7:31, pero lo que nos espera supera con creces las dificultades y los problemas de esta vida. Escribió, en mi opinión, todo lo que tengamos que pasar ahora es menos que nada en comparación con el magnífico futuro que Dios tiene reservado para nosotros. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:19. Pablo sabía que el cielo invisible actual es maravilloso,
porque lo visitó muchos años antes de morir. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Segunda de Corintios 12 del 1 al 4. Más tarde, en prisión, frente a la posibilidad de ser ejecutado, escribió: para mí la vida es Cristo y el morir es ganancia. Para mí estar con Cristo es muchísimo mejor que vivir en este mundo pecaminoso. Filipenses 1 de 21 al 23. Cuando relató su encuentro con la muerte, Pablo escribió: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, gemimos agobiados, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado la garantía del Espíritu. A nosotros nos conviene cambiar nuestra naturaleza para nunca morir. Dios es quien hace todo esto posible. También, escribió esto mientras se enfrentaba a una posible muerte, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3 del 20 al 21. Observemos algo más de lo que Pablo dijo, sobre su perspectiva de esta vida en medio de sus dificultades. En 2 de Corintios 4:17, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Estos pequeños problemas en realidad son transitorios, no son comparables con el futuro permanente y glorioso que recompensará a nuestro dolor. Pablo sabía que Dios es capaz de usar las dificultades y el dolor de la vida de esta tierra maldecida por el pecado, y traer lo bueno y lo mejor para nosotros, al hacer que los problemas y el sufrimiento que pasamos a diario sirvan para el propósito final de su familia. Pablo es quien escribió: y sabemos que Dios hace que todas las cosas sirvan para el bien de todos nosotros, los que le amamos y somos llamados conforme al propósito que Él tiene para nosotros. Romanos 8:28. Pablo hizo esta declaración en el contexto del plan de Dios para nosotros, sus hijos e hijas, a través del sacrificio de Jesús, hombres y mujeres a imagen de Cristo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8 del 29 al 30. Pablo sabía que nuestro Dios Todopoderoso puede hacer que las dificultades y los sufrimientos de la vida se tornen a nuestro favor, y sirvan de bendición, edificación y preparación para nuestra vida venidera. Esta perspectiva le dio a Pablo tranquilidad, para no preocuparse ni tener miedo de las cosas difíciles de esta vida, porque él sabía que el día de todo bien pronto llegaría. La noche antes de que Jesús fuera crucificado, Él les dijo a sus apóstoles que ellos, y nosotros, sus seguidores, podemos tener paz mental en medio de las dificultades de la vida porque Él ha vencido a las adversidades de este mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, lo he privado del poder de hacerles daño, esclavizarles y conquistarles. Juan 16:33. Jesús no quiso decir que iba a detener toda la tribulación y el sufrimiento en este mundo. Él quiso decir que, a través de su sacrificio en la cruz, acabó con el poder del pecado y la maldición que estaba cayendo sobre nosotros, que nada de este mundo puede dañarnos, porque Él es el camino de paz a la vida eterna después de esta vida. A través de su muerte y resurrección, Jesús demostró que la muerte, el enemigo número uno de la humanidad, impedir que el plan de Dios se cumpliría con el establecimiento de una tierra renovada y restaurada para su familia. Si entendemos y comprendemos que debemos vivir con la conciencia tranquila de que hay más en la vida, que no es la más importante de nuestra vida viene, tendremos paz mental para afrontar los tiempos difíciles. En estas vidas todo lo que vemos es temporal y pasajero, todo está sujeto a cambios por el poder de Dios, ya sea en esta vida que viene. Debemos estar felices, que lo mejor que nos espera no está en esta vida sino en la que viene después de la vida. Quizás estemos pensando que realmente todos necesitamos ayuda de verdad ahora. Necesito que Dios ayude a arreglar este problema, porque esta vida es más difícil de lo que imaginamos. Muchas veces las cosas no resultan como queremos.
De esto sí debemos estar seguros, que Dios nos ayudará hasta que nos levante en las nubes, porque nuestro Dios invisible, siempre estará por nosotros y con nosotros como nuestro refugio y fortaleza. Él es nuestro Dios de todo bien, el que nos ayudará en los tiempos difíciles. Salmos 46:1. El mayor regalo de Dios para nosotros en esta vida es la paz mental y del corazón para poder sobrevivir en este mundo malo y corrompido. Esta paz viene de saber que solo estamos de paso en este mundo temporal, y que las cosas que pasamos a diario Dios hará que nos sirvan para bien. En esta vida los problemas pueden ser terribles, pero no pueden conquistarnos ni derrotarnos, porque no tienen capacidad ni de tener el plan de redención para nosotros. No hay ningún problema, cosa o situación imposible o irreversible para el poder de Dios. La muerte está vencida en todas sus formas. Todo se arreglará con Cristo en esta vida. El Señor restaurará y revertirá todas las cosas dañadas que nos causan angustia y dificultades. La restauración completa de todo lo que se ha perdido se logrará en la vida venidera. Cuando esta perspectiva eterna se convierte en nuestra visión de la realidad, será muy fácil mantener nuestros pensamientos y nuestra mirada puesta en Jesús, porque Él es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Más enseñanza en la próxima semana. Bendiciones. Diana.